Buenos días y bendiciones a todos. Y mi nombre es Juan José Rajeta. Estamos aquí para tener un tiempo en la palabra de Dios y en su presencia. Y prácticamente lo que hacemos acá es leer la palabra de nuestro amado Dios y también comentar conforme a lo que vamos leyendo. Esto basado en Nehemías 8:8, que dice de que leían claramente y mientras leían le iban poniendo el sentido a las palabras para que todos comprendieran. Entonces, prácticamente ese es nuestro sentir el día de hoy, conforme a esto. Y vamos a buscar primero orar y presentarle a Dios nuestro corazón y luego vamos a comenzar la lectura en Lucas capítulo 8. En este caso estamos leyendo acerca de la parábola del sembrador. Entonces, iniciemos con la oración. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti con una necesidad de amarte, de buscarte, de añorarte, de ensalzarte y bendecirte. Queremos aprender hoy de tu palabra, queremos hoy aprender de tu presencia, queremos hoy aprender de ti, amado pastor y rey. Gracias te damos eternamente y para siempre. Gracias te damos porque tú eres Dios, Señor y Salvador. Ayúdanos hoy, papito lindo, a aprender, comprender y vivir tu palabra, andar en la luz de tu palabra y buscarte con gran corazón en nuestras vidas, Padre bendito. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. Gracias te damos, amado Rey y Pastor. Gracias te damos, amado Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, papito lindo. Amén y amén. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces, como mencionamos, prácticamente hemos estado hablando, o prácticamente ya comenzamos el capítulo 8 y pues prácticamente ayer estuvimos con lo que es la parábola del sembrador, que eso es el versículo de Lucas 8, del 4 al 15. También conocemos que esto está en los otros libros de la Biblia, tanto en Mateo como en Marcos. En el libro de Juan no aparece, pero es importante que lo veamos. Mateo, si no estoy mal, lo habla en el capítulo 13 y Marcos en el capítulo 4. Eh, Hoy vamos a leerlo, vamos a leer otra vez la palabra del sembrador. Ayer la leímos, pero hoy vamos a volver a leer. Ayer hicimos ciertos comentarios. Hoy vamos a enfocarnos en la que es la que es junto al camino. Ayer dimos una noción general y vamos a leerlo para iniciar. Luego de leerlo, como hemos estado en otras ocasiones, vamos a tener el espacio también de los comentarios o algo más. Si alguien tiene alguna duda, siempre la puede escribir ahí en los comentarios de tanto Facebook, Castbox o Twitch, etcétera. Entonces vamos a iniciar. Padre, veamos aquí el versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. 5. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de los junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Bueno, entonces vamos a indagar un poquito en esto. Como ya mencionamos, ayer la palabra del sembrador es bien importante porque en Mateo también lo menciona, no, pero es en Marcos que dice de que si no comprendemos esta parábola, ¿cómo comprenderemos las demás parábolas? Y esto es bien importante porque hace mención prácticamente a la persona en sí mismo y otros aspectos que podemos mencionar ayer, que mencionamos ayer, pero habla también de que qué es lo que puede impedir de que una persona crezca en el Evangelio o que dé fruto en el Evangelio. Y prácticamente muestra tres ejemplos de lo que puede ocasionar, de la que está junto al camino, de la que está con relación a los pedregales y la que tiene una relación con los espinos. Hoy específicamente vamos a ver la parte de la que se siembra junto al camino, que prácticamente es esta de acá, la que aparece en el versículo 5, ¿sí? Específicamente es esta parte que dice, la parte que cayó junto al camino. Y esto es bien importante, como yo vuelvo a resaltarlo, porque tenemos que examinarnos si nosotros estamos junto al camino y qué hacer para salir de esta situación. Y orarle principalmente a Dios, porque a Él es a quien debemos clamar realmente para que nos diga dónde, en cuál de las tres estamos, si en dado caso estamos en alguna de las tres, y si estamos en la cuarta, que es la que da buen fruto, pues mantenernos ahí, pero tenemos que sincerarnos primeramente con Dios y con nosotros mismos, porque lo que vamos a ver pues puede resultar un poco pesado en aspectos de que alguien no puede creer que le esté pasando eso. Entonces tenemos que estar bien atentos y reconocerlo. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y en este caso, como vuelvo a resaltar, la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. Pero ya mencionamos ayer que tanto aquí cuando Jesús habla del que siembra es Él, pero también mencionamos de que también el que siembra es el enemigo. Pero Jesucristo siembra trigo, pero el enemigo siembra cizaña. Entonces, y eso lo vimos, si no estoy mal, creo que era con la parábola de Mateo, de que nomás al momento de Jesús de hablar acerca de la parábola y explicarla, luego comienza a explicar otra parábola acerca del sembrador, que es Satanás, que cuando todos se duermen, viene a colocar una semilla. Entonces debemos estar atentos hoy a todo esto y ver un poquito de la que es junto al río, junto al camino, perdón. Y vamos a ver tanto lo que aparece en Lucas, Mateo y Marcos, que vamos a ver que es muy similar, pero hay a veces cierto un poquito de cambio en alguna explicación, pero vamos a verlo ahora. Veamos acá. Esto es Lucas. Lucas 8:5 es cuando habla específicamente de, de en sí mismo, lo que acabamos de leer la parábola, el versículo que está abajo es prácticamente la explicación que Jesús da. Entonces vemos en Lucas 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Entonces Lucas 8:2 es cuando ya las personas vienen y preguntan, es decir, el misterio para quién es, para los que se acercan a preguntar. Los que se acercan a preguntar regularmente son los discípulos. A ellos he revelado el misterio del reino. Es decir, de que si nosotros queremos recibir el principio del ministerio o el misterio que Dios nos quiere otorgar de la palabra, lo que tenemos que es ir a orar a Dios y preguntarle qué significa lo que Él está hablando. Y no necesariamente decir que algo es bello de la palabra y luego solo irnos y sacar nuestras propias interpretaciones. Aunque es parte también por algo que Dios nos va a dar a conocer, pero es importante siempre irle a preguntar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a dar un misterio conforme a la interpretación y revelación que Él quiere otorgar. En este caso, en el 8:12 dice lo siguiente, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, prácticamente, si dan cuenta, hay una palabra impartida por Dios, ya sea, como les vuelvo a mencionar, ya sea en oración, ya sea cuando alguien lee la escritura, ya sea cuando alguien escucha una predicación, una enseñanza, ya sea que alguien le dé un consejo, cualquier manera, o inclusive si alguien escucha una canción, el enemigo automáticamente viene, o aquí dice, luego viene el diablo y quita. Ahora veamos lo que dice Mateo, vamos a dar cuenta que Mateo es similar, tanto en la parte de acá, del Mateo 13, 4,
es la parte que Jesús da prácticamente la parábola y luego la explicación en el 13:19 de Mateo. Y dice lo siguiente, Mateo 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. En el 19, 13, perdón, en el Mateo 13:19 dice lo siguiente, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces vuelvo a mencionar, Mateo 3:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata. Es decir, aquí no habla solo de tomarla, sino que dice la arrebata. Es decir, si yo tengo algo en la mano, no es lo mismo que alguien venga y tome algo que tengo en la mano a que alguien trate de arrebatarme. Es algo ya con violencia. La arrebata. Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, aquí en Mateo hace mención algo importante que dice que no la entiende. ¿Sí? Hace mención a no entender la palabra. Entonces, a veces uno no puede entender la palabra de Dios por varias razones. Y una de ellas es por la necedad. Otra de ellas es por tener una mente carnal. Porque la misma palabra de Dios dice de que lo espiritual se discierne espiritualmente y que el carnal no puede entender estas cosas. Entonces, es bien importante rogar a Dios por una mente espiritual y por consecuencia nos va a involucrar leer la Biblia bastante, porque va a comenzar a formar nuestra mente espiritual para comprender las cosas según lo espiritual. Ahora vamos a avanzar con Marcos 4:4, que es, vuelvo a mencionar, que 4:4 involucra la explicación de Jesús y luego, perdón, la parábola, parte de la parábola, y Marcos 4:15 hace referencia a la explicación. Entonces, Marcos 4:4 dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Marcos 4:15. Y estos son los junto al camino, de quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, vamos a ver en las relaciones. Entonces vemos que tanto en Lucas 8:5 como en Mateo 13:4 como en Marcos 4:4 siempre habla de las aves del cielo y la comen. Ahora, en explicación tanto de Lucas 8:12 habla que el diablo viene y quita la palabra del corazón para que no crean y se salven. Es decir, en Mateo habla del creer para salvación. En Mateo 13:19 habla de que no entienden y que por eso viene el enemigo y por causa de no entender la arrebata. Vamos a ver, ok. Y entonces, pero hace mención de que en Lucas hace mención de el diablo, en Mateo hace mención de viene el malo y en Marcos dice viene Satanás. Y hablan, vuelvo a mencionar aquí también que dice y quita la palabra, sí, pero en Marcos habla de él enseguida, enseguida. Lucas dice luego, y en Marcos dice enseguida, y en Mateo habla de que él arrebata. Entonces entendemos lo siguiente, ya con respecto a todo esto, es de que las aves representan un aspecto de identidad demoníaca, por así decirlo, ya sea diablo, espíritu, Satanás, como le quieran llamar, ¿me entienden? De diferentes maneras según lo que aquí habla, y se comen esa semilla que Dios siembra, que la quitan. Pero vemos algo bien importante que es, prácticamente dice que enseguida, en el momento, en el instante, en un lapso corto de tiempo, va a venir a arrebatar, va a venir de una manera violenta a tratar de quitar esa semilla. Con quienes hace esto es con aquellos que están junto al camino. Entendemos por lo que la palabra dice, que Jesús explicó, si no estoy mal en Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si entendemos que Jesús es el camino de verdad que lleva la vida, comprendemos de que las personas que están junto al camino son aquellas personas que no están en Cristo Jesús.
porque no es lo mismo estar en Cristo, porque la Biblia dice que el que está en Cristo es más que vencedor, el que está en Cristo es nueva criatura. Entonces, estas personas son aquellas que creen en Jesús, pero por algún motivo no están completamente en Cristo, están apartados de Cristo. Permítanme. Perdón. Entonces, cuando hablamos de esto, los que están junto al camino son aquellos de que por algún motivo eh, creen a Dios de alguna manera, pero están apartados, están tibios, no están realmente caminando bajo la verdad. Es decir, no están caminando bajo lo que Dios les está diciendo que deban caminar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también porque cuando comenzamos a ver en la Biblia acerca de específicamente este pedazo de escritura que dice junto al camino, esto que vemos acá, ¿sí? Junto al camino. Si ustedes agarran esta palabra, la frase como tal, la copian o la escriben en un buscador, como ya sea Valor Gateway o alguna otra herramienta, qué sé yo, MySword, etcétera, van a ver que les aparece un conjunto de versículos y nos podemos dar cuenta quiénes son aquellos que están junto al camino, cuáles son las características de las personas que están junto al camino. Esto con el entender de lo que Jesús dijo, porque como vuelvo a mencionar, aquí solo dice de que los que están junto al camino son las que viene automáticamente, toma y la quita y se la lleva. Pero una de las preguntas mientras leía esto era, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver junto al camino? Posiblemente, tal vez entendamos de lo poco que yo puedo conocer acerca de la siembra, y a veces he visto que cuando siembran solo colocan la semilla, etcétera, pero vemos de que a veces se hace no sé si han visto que hacen como un cerco, a veces cuando se ven los sembrados, hacen un cerco y hay una como profundidad, etcétera, un montón de cosas. Pero prácticamente esta no cae en la zanja que debe caer, no cae en el lugar donde debe caer, sino que cae junto al camino. Entonces, vuelvo a mencionarlo, cuando uno examina en la Biblia, comienza a revisar quiénes están junto al camino, uno se sorprende de lo que pasa, de quiénes están junto al camino, y posiblemente nos da a entender las características de las personas que están junto al camino. Y yo con lo que yo escribí aquí, o encontré un par de versos donde habla acerca de ello, y coloqué los versículos que fui encontrando acerca de esto, y vamos a ver esa referencia para tomar un poquito más de detalle por qué estas personas están junto al camino, por qué estas personas están fuera de Cristo, por qué estas personas no caminan en la verdad del Evangelio. Entonces vemos aquí lo siguiente, Génesis 38, 14 al 15, y dice lo siguiente: entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selah, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Entonces, Génesis 38, 14 al 15 habla prácticamente de lo que sucedió con esta señora, con esta señorita de la cual se habla acá. Ella dio a luz prácticamente a hijos, pero antes de ello tuvo un esposo que el esposo no le dio heredad, le dieron a otra persona para que le diera la heredad según la costumbre, no quiso la persona, no sé si dos o uno fueron los que murieron, pero luego le dijo que había una persona que era joven, pues estaba esperando que creciera para poder dejar descendencia de su primer esposo. Pero prácticamente no le dieron a la persona para que dejara descendencia, y ella pues prácticamente se coloca junto al camino, se viste y se cubre el rostro, y dice que Judá la tuvo por ramera, es decir, de que regularmente las rameras de ese tiempo tenían esa costumbre de estar junto al camino y cubrir su rostro. Eso es lo que nos deja ver acá, y eso también lo respalda otro pasaje de Jeremías que vamos a leer. Pero lo que quiero entender es de que las personas que están junto al camino tienen una identidad de prostitución. Y cuando hablo de prostitución, no estoy hablando necesariamente que alguien cobre porque se acuesten con la persona. La identidad de prostitución no solo se basa en eso. La identidad de prostitución se basa en muchas razones.
Y una de las cosas de las cuales la Biblia habla acerca de la prostitución, habla de la idolatría. Cuando ustedes leen la Biblia y ven aspectos tanto en los profetas, hace mucha referencia a que la persona que es prostituta o lo que habla de prostitución o de ramera tiene una relación con la idolatría. Entonces las personas que están junto al camino tienen una identidad de idolatría, tienen una identidad de prostitución. También recordemos que prostitución no solo afecta a una mujer, sino también a un hombre, y no es el hecho necesariamente de pagar por recibir algo a cambio en aspecto de dinero, sino que los aspectos de pago son de diferentes maneras. Si usted lee la historia de Génesis 18 completa, habla de que el Judá viene y le dice, ¿qué hago yo para acostarme contigo? No tengo dinero prácticamente, o por así decirlo. Entonces, dice, ¿te puedo dar un cabrito? O sea, antes no había como que tan dinero en sí mismo, sino que tal vez regalaban vacas, ovejas o cosas por el estilo, o ropa. Entonces viene y dice, te voy a dar un cabrito, te voy a mandar a una oveja o lo que sea. Y dice, y la mujer dice, bueno, en lo que viene es el pago, déjame tu bordón, tu cinto y no sé qué otras cosas más. Y así hacen el trato prácticamente, pero ella se hace pasar por ramera. Entonces, también como vuelvo a resaltar, no solo hace dinero, sino que hay un interés. Es decir, del lado de la mujer tal vez se da por la necesidad de algo. Es decir, a veces una mujer busca un marido que tenga dinero para que la mantenga toda su vida y esté en una comodidad. Entonces, desde ese momento esa persona se convierte en una prostituta. No en el caso de que alguien esté en un burdel o esté en una casa de prostitución y estén esperando a que le paguen para acostarse a una persona, porque ahí va muy literal, sino que la prostitución también se basa en una mujer que busca un interés en querer acostarse, o perdón, en el querer tener una vida fácil y que no le importa tener una persona con cual acostarse, y que ahora la palabra es muy común, lo que le llaman los sugar daddies, o es decir, mujeres que buscan una persona que los mantenga de alguna manera y que también a veces involucra también sexo y demás. Y aunque no involucre sexo, la persona prácticamente se está prostituyendo, porque está dando su vida para que la mantengan o a cambio de algo. Por consecuencia, también la prostitución afecta al varón, porque si el varón conoce que una mujer está buscando esa relación, tanto que él pague para tener una relación sexual, y la persona también está influenciada por un aspecto de prostitución. Pero también si la persona conoce de que él, por el dinero que él tiene, una mujer se va a acercar a él y él utiliza eso para que tener una mujer, esa persona se está moviendo en prostitución. También si alguien está en tibieza, que alguien está buscando tanto las cosas de la luz como de las tinieblas, es decir, que va a la iglesia y todo, pero también anda buscando sus pecados y demás y se deleita en ellos, esa persona está en prostitución. Y hay muchos aspectos de ejemplo que puedo hablar de la prostitución, que no solo se centra en el aspecto sexual, sino también en el aspecto de idolatría. Entonces, las personas que están junto al camino es porque tienen aspectos de idolatría, y el enemigo arrebata rápido y lo hace luego porque no están en la verdad, porque si estuvieran en la verdad, ¿cómo quitar esa semilla? Porque vemos de que dice que la que cayó en pedregales, es decir, que estaba en el camino, pero que había pedregales. El otro había camino, pero había espinos. Entonces ambas crecieron y no las arrebata el enemigo, pero en este caso está parte en el camino y sí la arrebata. ¿Por qué? Porque está fuera, no hay nadie quien proteja. Si estuviera en la verdad, posiblemente podría no quitarla en el enemigo, pero en este caso está fuera. ¿Por qué? Porque está propenso a la maldad, está en la maldad, está en prostitución. El enemigo viene, la toma y la quita. ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas que hay que orar es para ser libres de prostitución, tanto que uno sea influenciado, porque recordemos varias cosas. Hay una enseñanza que va en el alma, hay una enseñanza que está impartiendo el espíritu, y por consecuencia también una identidad que puede gobernar, porque alguien puede estar poseído no por el espíritu de prostitución, y alguien solo puede estar influenciado por el espíritu de prostitución. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y pedirle mucho a Dios que nos libre de la prostitución, y por eso, ¿para qué? Para hacer buena tierra y por consecuencia estar en el camino y poder dar fruto al ciento por uno. Ahora dice, y la vio, bueno, vamos a avanzar al siguiente versículo, dice Génesis 49, 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Aquí hace referencia, por consecuencia, cuando dice será Dan serpiente junto al camino,
hace similitud, aunque esto, la profecía que se le da a Adán es algo especial, pero cuando habla de serpiente junto al camino, nos está haciendo referencia de que si él toma el ejemplo de una serpiente junto al camino, significa que ya se habían topado con serpientes junto al camino. Y por eso toman de ejemplo eso para hablarlo con Dan y la actitud que podía tomar una serpiente. Es decir, de que la serpiente ya se habían dado cuenta que hay serpientes están junto al camino y que atacaban a los talones de los caballos. Entonces eso nos da a entender de que a veces la serpiente, cuando hablan de la serpiente antigua, que es un espíritu de engaño, eh, que está en el camino, junto al camino, es decir, que el enemigo está con un espíritu de engaño, es decir, que hay personas que tienen un espíritu de engaño y que también buscan engañar y son engañadas, y por eso esas personas, por tener esa identidad de engaño, están junto al camino. Entonces tenemos que orar para salir del espíritu de engaño, salir del espíritu de error, salir de inclusive nosotros tener esa influencia de engañar o de mentir. Ahora vamos a 1 Samuel 4:13 que dice, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando habla este pasaje de 1 Samuel 4:13 y habla de Elí, que prácticamente Elí era un sacerdote o sumo sacerdote que en el momento de él, creo que aquí ya le habían dado la profecía de parte de Samuel de la situación que iba a acontecer, pero lo que sucede es que el pueblo estaba en rebeldía, el pueblo no está haciendo las cosas correctamente por el tipo de sacerdocio que tenía. Además que los hijos de Elí se frenaban, conocían que estaban pecando, y las personas tomaron el arca de Dios sin permiso, prácticamente sin la voluntad de Dios, porque lo vieron como un amuleto. Es decir, cada vez que el arca del pacto o el arca de Dios, el arca de la alianza, representaba la presencia de Dios. Y cada vez que se llevaba el arca, representaba una victoria para el pueblo de Israel. Pero en este caso, ellos estaban en desobediencia, ellos no estaban haciendo las cosas correctamente y querían hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero ellos, por pensar que era un amuleto, en lugar de enfocarse en su voluntad, se llevan el arca, porque dijeron, si llevamos el arca vamos a ganar. Y lo que sucede es que a ellos les quitan el arca. Es decir, pierden la guerra, pierden la batalla, y no solo eso, sino que les quitan el arca. Y el arca se la llevan. Y ahí se comienza a dar el Icabod, lo que le llaman el Icabod, es decir, la gloria de Dios se fue, se quitó, se las arrebataron. Entonces, cuando habla de este aspecto, dice que Elí estaba junto al camino. Es decir, Elí era un sacerdote que no estaba bajo los verdaderos preceptos y vivencia de Dios y que también tenía hijos rebeldes, pero estaba junto al camino temblando porque en cualquier momento se iban a llevar el arca. Entonces, nos habla de que las personas no estamos viviendo un verdadero sacerdocio, que decimos que somos hijos de Dios, que somos sacerdotes, que somos reyes, pero no toman las cualidades que toma un sacerdote y un rey. ¿Y cuál es la cualidad? Cuidar la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa? Caminar según la palabra de Dios, porque a veces las personas yo he visto que hablan acerca de que son reyes. No, es que yo soy rey. Yo como soy hijo de un rey, entonces tengo que tener casas, tengo que tener un buen trabajo, y hablan como que de tal manera que yo lo veo un poco arrogante, sin entender cuál es la esencia principal de ser hijo de un rey como Jesús. Y la esencia es que yo tengo que vivir, no con casas, carros, sueldos, puntos, sino que tengo que vivir a la manera que vive Jesús, con humildad, con mansedumbre, con la instrucción que le fue dada en Deuteronomio, si no estoy mal, capítulo 17, acerca de que si un rey llegara a haber un rey en Israel, la instrucción era que tenía que copiar de la Torá, del Pentateuco, como nosotros conocemos, de la ley de Dios a mano, y tenía que leerla todos los días. Y nosotros nos podemos enterar de que hay personas que en el Evangelio que no leen la Biblia todos los días. Entonces, si me dicen a mí que son hijos de un rey y que tienen que tener buenas casas, carros por ser hijos de un rey, entonces yo les tengo una palabra, y eso significa de que si usted no lee la Biblia todos los días, lo único que está haciendo es un hipócrita. Y si está diciendo que es hijo del rey, que quiere casas, carros, sueldos, puntos, pero no lee la palabra, solo es una hipocresía. Y eso es lo que le pasó a Elí, porque también el sacerdote, es lógico, si el rey le piden que lea la palabra, el sacerdote por consecuencia todos los días tiene que leerla y aprendérsela para cumplir con su ejercicio sacerdotal. Y cuando él dice que somos reyes y sacerdotes, tenemos que ejecutar esa identidad. Elí no la estaba ejerciendo
porque también no le decía a las personas que estaban cometiendo un error, un pecado, ¿me entiendes? Sino que les dejaban que seguían cometiendo su pecado, porque tampoco corrigió a Elí a sus hijos, los dejó en sus pecados, y cuando él estaba temblando junto al camino, no solo perdió el arca de la presencia por no ejecutar su identidad, sino también, aparte de eso, aparte de perder el arca de la gloria de Dios, el Icabod, también le anuncian que sus hijos mueren. A la hora que le anuncian que la presencia de Dios se fue, a la hora que le anuncia que sus hijos se murieron, dice que él se echó para atrás, se dislocó la nuca y murió. Y él estaba junto al camino. ¿Por qué? Por no estar en la presencia, por no estar atento a la palabra, por no buscar el cumplimiento de la escritura y olvidarse de su identidad como sumo sacerdote. Y de ahí luego colocan a Samuel como sacerdote. 1 Samuel 26:3 dice, y acampó Saúl en el collado de Aquilá, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Aquí vemos otro aspecto de la situación que sucede con esta persona, con la persona de Saúl. Y el punto es el siguiente, de que recordemos de que este aspecto, si usted lee en la historia de lo que acontece en este verso, o el contexto como algunos le llaman, se dan cuenta del que el capítulo anterior habla de que David huye porque Saúl lo quería matar, y prácticamente David escapa, y la mujer se queda en la que es hija de Saúl, se queda en su casa, y luego lo persigue Saúl para querer matarlo. Y dice que acampa Saúl en el collado de Aquilá, que está al oriente del desierto junto al camino. Entonces Saúl tenía una identidad de asesinato, tenía una identidad de rebelión, etcétera, y por eso estaba junto al camino. Esto nos quiere dar a entender también de que nosotros a veces alguien nos puede, alguien nos cae mal y nosotros queremos hacer algún daño, y cuando tomamos esa identidad, vamos a estar junto al camino. Entonces, si tenemos venganza, rencor, etcétera, contra alguien, tenemos que perdonarlo para regresar al camino, regresar a la palabra de vida. Lo que vimos ayer en la reunión de las 6 de la enseñanza, que hablaba de que decía, no guardes rencor en tu corazón, más bien ama a tu prójimo. Prácticamente lo que se encierra acá en Saúl, y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, no tener rencor en nuestro corazón, porque si guardamos rencor en nuestro corazón, vamos a estar junto al camino. Y si estamos junto al camino, el enemigo, cuando coloque la semilla, nos va a apartar de ello, nos la va a arrebatar y no va a permitir que fructifiquemos, ni siquiera que crezca un poco, ni que experimentemos, por causa de estar junto al camino. Segundo de Samuel 15:2 dice lo siguiente, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de quién eres? ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Cuando leemos la historia completa, nos damos cuenta de que Absalón era hijo de David, pero que él quería buscar su propia justicia, por causa de que David no lo había hecho. Y vemos cómo Absalón busca darle un golpe de estado a su padre, y por consecuencia él necesita ganar adeptos para levantar un propio reino, o destruir o destituir a su padre del reino, darle un golpe de estado, y por consecuencia se coloca junto al camino. Es decir, hay un espíritu de engaño, como ya lo mencionamos, de rebeldía. Hay un espíritu que quiere provocar una destrucción de un reinado, quiere abusar de una autoridad, quiere anteponer su propia justicia antes de la autoridad que fue dejada. Esto lo podemos examinar en personas que quieren darle golpe de estado a los presidentes. Esto lo podemos ver a personas que tal vez no respetan las autoridades dentro del trabajo, dentro de la escuela, y que tal vez dicen, no, es que él no está haciendo las cosas bien. El maestro no explica como debe explicar, y él se revela en contra de eso, y tal vez le puede hacer chiste al maestro, puede criticar al maestro igual en el trabajo. Ellos no lo hacen como lo deben de hacer, yo quiero imponer mi situación y lo voy a imponer. Y otras cosas que pueden erradicar en Absalón, y buscar adeptos de que estén de acuerdo con él para ver cómo destituir al que está a cargo. Y entonces vemos muchas cosas como la rebelión, la falta de autoridad, su propia justicia, querer quitar una autoridad que Dios dejó. Inclusive esto hace manifiesto con el gobierno. Si hay personas que buscan destituir a alguien en el gobierno porque es malo y
quieren hacer de su propia fuerza y muchas otras cosas, ellos tienen un espíritu de Absalón y por consecuencia están junto al camino. Para quitar esto, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que dice que hay que orar para que Dios tome el control del gobierno. Es decir, no tomar nosotros con nuestra propia fuerza, con nuestra propia mentalidad, sino que tenemos que orar a Dios para que Dios cambie el gobierno que está actualmente. Es decir, Absalón hubiera podido orar a Dios diciéndole: Dios, mira, mi padre no hizo justicia. Mi padre tenía que haber hecho justicia con lo que aconteció. Pero no se ve en ningún momento que Absalón va y ora a Dios, sino que él toma la justicia por sus propias manos. Él quiere ejecutar todo por sus propias manos, por su propio intelecto, por su propia capacidad. Eso es el espíritu de Absalón, y cuando alguien tiene ese espíritu va a estar junto al camino. Y también por consecuencia, como aquí se habla, uno cuando va y quiere ir con el rey, el enemigo va a llegar, que está junto al camino, también con ese espíritu y atrapa a la persona. Esa persona se vuelve adepta a Absalón. Entonces tenemos que tener cuidado, hay que orar. Si uno tiene ese espíritu, ese sentir, esa identidad, esa actitud, tiene que orar para que Dios lo libre, lo saque de ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando escucha la palabra, por consecuencia la quita y no da fruto. ¿Por qué? Porque tiene algo de Absalón. Proverbios 8:2 dice: en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Este versículo que habla acá, habla también de la sabiduría. Esto que vemos acá habla de la sabiduría. En el contexto general es Proverbios 8. Recordemos que Proverbios 8, casi todo el capítulo habla de la sabiduría, que la sabiduría estaba en el principio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la sabiduría de Dios está junto al camino, porque dice que en las encrucijadas se para y comienza a hablar, dice, comienza a predicar y exaltar y hablarle a las personas que están junto al camino, es cierto, hace referencia de que la sabiduría de Dios anda buscando que las personas regresen al camino, por eso anda junto al camino, buscando de que la persona regrese al camino, predicándoles, enseñándoles para que regresen al camino. Pero también hace referencia de que cuando es una sabiduría, por consecuencia, también hay una sabiduría que es satánica y diabólica, es decir, que la sabiduría también satánica y diabólica está junto al camino. Entonces, hay aquel que tiene sabiduría de demonios, diabólica, animal, también dice la palabra. Entonces, esa persona, por tener esa sabiduría, por eso es que no entiende la palabra, porque le tratan de hablar de algo espiritual, pero él, por tener una sabiduría terrenal, una sabiduría que no es de Dios, termina eh, no entendiendo la palabra y no creyendo a la palabra. Entonces, por eso es que no, el enemigo la arrebata por tener una sabiduría que no es de Dios. Y eso lo podemos ver también en, si no estoy mal, no sé si es primero o segundo Corintios, que habla de que si dice, si ellos hubieran conocido la sabiduría que procede de Dios, no hubieran crucificado a Cristo. Entonces, por no entender la revelación de Dios, terminaron crucificando al Salvador por tener una sabiduría de demonios. Entonces, oremos para tener una sabiduría de Dios y que Dios limpie nuestra mente para andar en la verdadera sabiduría. Jeremías 3:2 dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Entonces vemos aquí otro aspecto, como ya mencionamos otra vez, de la prostitución, pero aquí involucra también fornicación, y que también habla con respecto a los ídolos. Cuando uno lee los pasajes, inclusive en Isaías y demás, habla de eso. Sí, creo que es en el libro de Oseas o Ezequiel, no recuerdo muy bien, que le habla específicamente y le dice, y tú eres como una prostituta. Es más, digo que eres peor que una prostituta, porque a la prostituta le pagan para que tú forniques, pero tú estás pagando para que ellos forniquen contigo. Entonces, acá involucra varias cosas. Las personas que están junto al camino tienen una identidad de prostitución, tiene una identidad de fornicación y tiene una identidad de maldad y contaminación espiritual. Por eso es de que no entiende la palabra, por eso es de que está junto al camino y el enemigo va a arrebatar con facilidad e inmediatamente la palabra porque está en el terreno que no le corresponde. Avancemos. Mateo 20:30 dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces vemos también acá en el 20:30 de Mateo que dos ciegos estaban junto al camino. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender de que alguien que tiene una ceguera espiritual va a estar junto al camino.
Entonces, esto es bien importante porque regularmente cuando habla de una ceguera, está hablando de pecado. Cuando Jesús le habla a los fariseos y le dicen, a ustedes que dicen que no son ciegos, no tengo por qué no abrirle los ojos. Y les hace referencia al pecado. Es decir, cuando ellos hacen referencia a que alguien está ciego, regularmente habla de que alguien tiene pecado. Y eso lo pueden leer en la Biblia. Entonces, por eso que dice Jesús, a aquellos que dicen que están ciegos, yo les puedo dar la vista. Es decir, yo les puedo abrir los ojos para que comprendan que hayan pecado, para que comprendan que hay un arrepentimiento y que ellos van a poder volver a ver. De esta manera igual pasa con la ceguera espiritual. Si alguien es ciego espiritualmente, va a estar junto al camino y por consecuencia el enemigo va a venir a arrebatar la palabra y no la va a entender. Por no entenderla va a venir a quitarla. Entonces, si alguien le podemos orar a Dios y decirle, Señor, yo soy ciego espiritualmente, y si Dios nos dice que sí, uno le tiene que pedir, Señor, ayúdame a tener nuevamente mi vista, ayúdame a quitar el pecado que hay en mí que ha permitido que esté ciego, o si hay alguna otra circunstancia que yo soy ciego por causa de alguna circunstancia, ayúdame para que yo deje de ser ciego. ¿Para qué? Para salir de estar junto al camino. Ahora vemos el otro versículo que dice Mateo 10:46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Entonces vemos no solo ahora la identidad de la ceguera que vimos anteriormente, que dice que era ciego, sino que ahora también vemos de que no solo estaba ciego, sino que aparte de que estaba ciego, dice que estaba mendigando. Entonces vemos de que una persona puede tener una dificultad de mendigo, es decir, puede estar mendigando amor, puede estar mendigando amistades, puede estar mendigando emociones. Y cuando hablo de mendigar también hablo de que tal vez está viendo pornografía, está viendo series, televisiones, está viendo telenovelas y demás cosas porque está mendigando. ¿Por qué mendigando? Porque está prácticamente, no lo tiene. Y por ejemplo, a veces una novela habla de amor, que lucha y un montón de cosas y puede estar mendigando ese amor. Está tratando de ver cómo obtiene eso a través de verlo. Igual cuando alguien ve películas y quiere la adrenalina y cuestiones más, está mendigando emociones, ¿me entienden? Y está frente a un televisor y también eso puede acontecer con otras cosas, por ejemplo, trabajo, etcétera, porque son ciegos y andan mendigando junto al camino. Entonces uno tiene que, como vuelvo a resaltarlo, como ya mencioné, son palabras aparentemente difíciles, o actitudes difíciles que vemos tanto como o sea, no cualquiera va a decir, no, es que yo soy como una prostituta, o como yo como una ramera, o sea, cuesta, igual como alguien decir, yo ciego, si yo voy a la iglesia todos los días, oro y leo, ¿cómo voy a ser yo ciego? Y otras cosas como Absalón, la rebelión y demás. Alguien puede decir, yo no soy nada de eso, pero si alguien no acepta lo que está pasando y que no acepta que está junto al camino, y por consecuencia no acepta todo lo que está aconteciendo junto al camino, esa persona va a seguir junto al camino. Y por consecuencia, cada vez que venga la palabra de Dios, no la va a poder aceptar, porque el enemigo la va a arrebatar. La va a oír, sí, pero el enemigo la va a quitar. Si oramos por lo que está acá, y vuelvo a mencionar, cada quien puede hacer sus averiguaciones e investigaciones y pedirle mucho a Dios acerca de lo que representa junto al camino, porque si logramos resolver este issue, dirían algunos, si logramos resolver este error, este problema, que Dios nos está presentando, vamos a poder comenzar a crecer, a comenzar a ser buena tierra, a menos que tengamos también pedregales o espinos en nuestra vida. Pero Dios nos va a ayudar para salir, porque la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. También David dice, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Hay cosas que están aquí que uno no conoce que tiene, ¿me entiende? Y como vuelvo a mencionar, el espíritu de prostitución no es solo para el hombre, no solo es para la mujer, sino también el hombre se puede mover un espíritu de prostitución. De igual manera, con las demás circunstancias, la ceguera, el espíritu de engaño, el espíritu de rebelión, el espíritu de ira, contienda, rencor, todas esas cosas tenemos que evaluarlas y decirle al Señor, Señor, líbrame, Señor, ayúdame, Señor, rescátame, estoy junto al camino, te pido que me salves y me coloques en Cristo Jesús, es decir, en el camino de verdad, ayúdame. Igual si tenemos un falso sacerdocio, si lo estamos ejerciendo mal,
Sí, y para que Dios no nos dé un Icabod, es decir, que no estemos esperando junto al camino, porque lo peor que nos puede pasar es lo que pasó con Elí, y es tener un Icabod. Y igual lo podemos ver en muchos aspectos también con los ciegos, como por ejemplo los ciegos dice que clamaron a Dios para que Dios los oyera, y cuando Dios los oye les dice, vengan, y él les dice, ¿qué quieren? Que recobremos la vista. Es decir, si nosotros clamamos a Dios, Dios va a operar en nuestras vidas. Pero tenemos que tener cuidado como lo que pasó con Elí también, de que también creo que dice que Elí casi no veía. Y pues lo peor que pudo pasar con Elí era que tuvo un Icabod, es decir, la gloria de Dios se fue, sus hijos murieron y luego él murió. Tenemos que tener mucho cuidado con los que están junto al camino. Oremos, por favor, para que Dios nos ayude. Entonces, vamos a finalizar acá con la lectura de hoy. Como ya me enfatizamos junto al camino, mañana, primero Dios, vamos a ver los otros que son los pedregales, y así nos vamos a ir después después de los pedregales, vamos a ver la parte de los espinos, y luego vamos a ver la buena tierra. Esto, como ya mencionamos, siempre vamos a leer todo completo y luego vamos a enfatizar, porque creo que, como ya mencioné, creo que es algo bien importante que tenemos que tomar para actuar también, y pues tomar cartas en el asunto, dirán por ahí, para que seamos buena tierra y podemos dar fruto al 100 por 1. Entonces, gracias a todos. Estamos en estas redes sociales. Vamos a orar para finalizar, para pedirle a Dios que nos libre, que nos ayude, que si estamos junto al camino, que nos saque de ahí. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti hoy con la necesidad de que nos ayudes a entender si estamos junto al camino, ya que necesitamos pues dar fruto al 100 por 1 para agradarte. Tu palabra dice dar fruto de labios que confiesan tu nombre, que tú también necesitas que demos fruto. Así que hoy pedimos, Cordero de Dios, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos establezcas, que nos dirijas, que nos santifiques en Cristo Jesús, Padre eterno, para que tú seas nuestro ayudador, para que nos ayudes a aceptar de que si tenemos estas actitudes, ya sea prostitución, fornicación, contaminación, engaño, falso sacerdocio, falso reinado, abuso de autoridad, querer hacer las cosas por nuestra fuerza, por nuestra propia justicia, etcétera. Si somos ciegos, ayúdanos a comprender que lo somos y no negarlo, sino que pedirte a ti tu auxilio, que nos ayudes a entrar en arrepentimiento para que volvamos al camino y así poder dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, damos las gracias a ti, papito lindo. Te bendecimos, te exaltamos y añoramos, Padre. A ti sea la gloria, la honra, honor y poder. Entonces, Dios los bendiga a cada uno, Dios los fortalezca y los establezca. Y gracias por leer con nosotros. Bendiciones a todos. Nos vemos primeramente Dios a las 6 de la tarde. Y mañana a las 7 de la mañana para la lectura, perdón, para la oración, y a las 8 para la lectura de la palabra. Bendiciones a todos.